Bueno, llegó el tan anhelado 20 de julio, esta fecha en la que Colombia cumple un año más de independencia, 214 años en total tiene nuestro país de independencia y por supuesto esta fecha también era realmente importante porque justamente ese día se instalaba un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, además de que también se iba a decidir quiénes iban a presidir tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República. Recordemos que por parte de la Cámara de Representantes, pues la más opcionada para quedarse en ese momento con el cargo era nada más y nada menos que Catherine Miranda, esa que se alió con los partidos tradicionales como el Partido del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, entre otros tradicionales y corruptos de siempre, para que ella se quedara con la presidencia de la Cámara de Representantes, pero ni siquiera los votos de los tradicionales le alcanzaron para que ella quedara con la presidencia de la Cámara de Representantes. La persona que quedó como presidente de la Cámara de Representantes fue Jaime Raúl Salamanca, representante del Partido Alianza Verde, que tiene cierta afinidad con el gobierno nacional y que en sus palabras pues mencionaba que claramente desea poder aportarle al país positivamente, específicamente con las reformas que necesita este país. Y por parte del Senado de la República quedó el conservador Efraín Cepeda, del Partido Conservador Colombiano. Pero bueno, este día no solamente sucedió lo que les acabo de comentar, sino que también se escuchaba la réplica y el discurso de la oposición luego de que el presidente Gustavo Petro dijera su discurso allí en el Congreso de la República. Varias personas, por supuesto, quedaron anonadadas, quedamos, diría yo, por ese discurso tan pésimo, ridículo y falto de investigación que realizaron personalidades como Miguel Polo Polo e incluso el mismísimo Miguel Uribe Turbay. Por eso quiero que empecemos con este gran video de las reacciones y por supuesto de esos momentos que generaron cierta discusión a través de redes sociales por esas palabras, diría yo como un poco faltas de investigación que mencionó Miguel Uribe Turbay en ese discurso. Creo que hasta incluso la misma oposición esperaba muchísimo más de él, pero en realidad quedó fue en ridículo. Por eso quiero que empecemos con este trino de Marcela Portilla. Ella a través de su cuenta de X escribió: Miguel Uribe y Polo Polo todos los días debajo de la cama de Petro esperando a ver con quién se acuesta y a qué hora se levanta. Y ya más adelante ustedes van a entender por qué Marcela Portilla escribió esto, porque ahora a la oposición resulta que le interesa y le preocupa saber a qué hora se levanta y se despierta el presidente Gustavo Petro. Quiero que empecemos con este video. Este es un recuerdo que traje aquí a la memoria del 20 de julio del año 2023, hace exactamente un año, en donde el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, indicó que ningún presidente anteriormente se había quedado a escuchar la oposición, el discurso de la oposición, y que él sería esa primera persona que se quedaría allí en el Congreso de la República, por supuesto, a respetar el discurso de la oposición. Escuchen lo que en su momento él mencionó. A finalizar, presidente, porque vamos a escuchar a la oposición aquí. Nunca un presidente ha escuchado a la oposición desde que se creó la figura. Ovacionado completamente el año pasado, año 2023, el presidente Gustavo Petro al indicar que efectivamente ningún otro presidente se había quedado en el Congreso a escuchar el discurso de la oposición y que por supuesto él lo haría, que él se quedaría a escuchar ese discurso. Y por supuesto eso también generó halagos este año, porque este año pasó exactamente lo mismo. Aquí ustedes pueden ver al presidente Gustavo Petro, Miguel Uribe Turbay, que era la persona que estaba encargada de dar su discurso de oposición, y Físico Impuro, este usuario de X, escribió: durante el gobierno anterior, Iván Duque era el primero en salir corriendo como cobarde cuando la oposición iba a hablar. En este gobierno, el presidente Petro se queda a escuchar a la oposición a pesar de que quien habla es un impedido como Miguel Uribe. Si esto no es un cambio, no sé lo que sea, escribió Físico Impuro allí a través de su cuenta de X. Por supuesto, un año más, segundo año consecutivo en que el presidente Gustavo Petro se quedó a escuchar a la oposición al discurso
de Miguel Uribe Turbay allí en el Congreso de la República. Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, también escribió: ¿qué cambio? Duque nunca se quedó a escuchar a la oposición. Hoy Petro les enseña lo que es respeto y se ha quedado en el Congreso a escucharlos. ¿Quién es el demócrata?, escribió allí Gustavo Bolívar. Pero miren, incluso es hasta realmente sorprendente que las mismas personas, algunos de oposición, claro está, como el señor David Luna, de hecho agradeció al presidente Gustavo Petro por haberse quedado en el recinto a escuchar la oposición. Aquí abro comillas de este trino de la silla vacía: nuevamente, presidente, le agradezco el gesto de estar en el recinto oyendo a la oposición. Es valioso para construir cultura, pero adicionalmente para algo más importante, que es dejar de polarizar, dice el senador David Luna, que también hace réplica al discurso de Gustavo Petro. Escuchen muy bien lo que él dice. Nuevamente, presidente, yo le agradezco el gesto de estar en el recinto oyendo a la oposición. Es valioso para construir cultura, pero adicionalmente para algo más importante, que es dejar de polarizar. Creo que esto también es de destacar. Una persona que ha sido pues fiel de oposición le agradece al presidente Gustavo Petro quedarse a escuchar el discurso de la oposición, que ningún otro presidente lo había hecho. Y bueno, aquí entonces entramos ya inmediatamente a ese lamentable discurso que dieron personas como Miguel Uribe Turbay y Polo Polo. Fueron muchísimos los ciudadanos indignados, como Dainer, que a través de su cuenta de X escribió: Miguel Uribe Turbay y Polo Polo gritan mucho y hacen poco. La oposición de este país debería sentir vergüenza por el nivel de debate tan bajo de estos mamarrachos. Gente más despreciable. Ese mismo que le echa al presidente Gustavo Petro todas las culpas por lo que incluso sus familiares hicieron. Activistas del cambio, en su momento, cuando fue la oposición la que salió a marchar, resulta que le hizo una pequeña entrevista allí a Miguel Uribe Turbay sobre el tema de la corrupción, ese en el que su abuelo está presuntamente implicado por esos documentos que reveló Estados Unidos, en donde decía que este señor tenía presuntos vínculos con diferentes personas del narcotráfico. Ellos escribieron: lo que faltaba, Miguel Uribe Turbay echándole la culpa a Gustavo Petro de las investigaciones contra su abuelo en 1977. Así son de mentirosos, y con esas mismas mentiras incitan a la gente a marchar. Escuchemos lo que él dijo en su momento y pasamos a esas lamentables declaraciones y ese discurso tan falto de investigación de Miguel Uribe Turbay. Senador, ¿qué opina sobre la lucha contra el narcotráfico? Es que es la prioridad. ¿Y ahí qué tiene que ver el legado de su abuelo? No tiene nada que ver, porque no es verdad. Esas mentiras de Petro son todas las mentiras de Petro que utiliza para cambiar la historia y reescribir. ¿Qué dicen? Ya. O sea que entonces esos documentos, esos expedientes de algunos colombianos que estaban allí involucrados en todo ese tema de tráfico de drogas, de narcotráfico, y que estaban en esa lista negra, entonces es culpa de Petro, según Miguel Uribe Turbay, típico de la oposición. Pues bueno, ustedes escucharon anteriormente lo que dijo David Luna, lo que mencionaron algunos usuarios de X, que el presidente Gustavo Petro se quedó a escuchar a la oposición de este país. El presidente, de hecho, siempre ha escuchado. Quiero que ustedes escuchen las declaraciones de Miguel Uribe Turbay antes de dar ese lamentable discurso de oposición, donde asegura que supuestamente el presidente nunca escucha a nadie. Escuchen lo que dice. Este es un momento histórico en donde tendremos la oportunidad de hablarle de frente a un presidente que no escucha, un presidente que prácticamente ignora a todo aquel que piensa diferente. Pero además, en un momento en donde la inmensa mayoría de colombianos coincidimos que el país va mal, llegó la hora de reconocer en qué estamos, porque solo así podemos recuperar el rumbo. Hoy, por supuesto, haré un recuento de lo que aquí ha sucedido, de lo que está pasando, de los desafíos que hay, pero en especial llegó la hora de pensar en el país que queremos, el país que nos merecemos, porque tiene que quedarle claro a los colombianos que esta pesadilla no durará para siempre. Y en ese orden de ideas haremos ese recuento, pensaremos en lo que viene, pero sin duda haremos también referencia a esos hitos de este gran año, la constituyente y sin duda los grandes escándalos de corrupción que hoy protagoniza Petro y su gobierno. Los más impolutos hablando de temas de corrupción.
En sus gobiernos pasados, en donde hubo tantos temas de corrupción que por supuesto todos los que apoyamos al presidente Gustavo Petro condenamos los hechos de corrupción que en este momento posiblemente dan lugar en este gobierno, pero pues ellos en ese momento no dijeron absolutamente nada cuando eran ellos los corruptos, cuando eran ellos los que protagonizaban estos hechos de corrupción. Ahí lo escucharon ustedes, escucharon igual las mentiras de siempre de que supuestamente el presidente Gustavo Petro nunca los escucha y demás. Pues ahora quiero que pasemos a una parte de ese discurso que él menciona allí. Y este trino es de la senadora Sandra Ramírez, que escribió: de 1 a 10, ¿cómo califican este nivel de debate de la oposición ayer en la instalación del Congreso de la República? ¿A qué hora se levanta el presidente? Es lo que trasnocha al Centro Democrático. Escuchen estas preocupaciones de la oposición. La preocupación de ellos es saber a qué hora se levanta el presidente a trabajar. Y como dice la senadora Sandra Ramírez, de 1 a 10, en los comentarios escríbanos ustedes qué opinan de estas declaraciones. Escuchen, por favor. En Colombia sabemos que al que madruga Dios le ayuda y que cuando se comienza temprano el día rinde más. Presidente, yo quisiera saber si es verdad lo que dicen en todo el país, que usted se levanta después de las 9 de la mañana. Porque un país que trabaja así no merece tener un presidente que no lo hace. ¿Ah? Es que de verdad es realmente increíble este nivel de oposición que tenemos en nuestro país, pero adicionalmente, no sé si ustedes escucharon al fondo cómo abuchearon a Miguel Uribe Turbay porque le preocupa saber es la hora a la que el presidente Gustavo Petro se levanta, pero adicionalmente se escucha nervioso, se escucha, no sé, temeroso tal vez de tener al presidente Gustavo Petro ahí enfrente. Escuchen nuevamente, por favor. En Colombia sabemos que al que madruga Dios le ayuda. Hasta se traba y todo, o sea, la voz súper temblorosa. Y que cuando se comienza temprano el día rinde más. Presidente, yo quisiera saber si es verdad lo que dicen en todo el país, que usted se levanta después de las 9 de la mañana. Escuchen el abucheo. Porque un país que trabaja así no merece tener un presidente que no lo hace. Nervioso, le faltó fue llorar a Miguel Uribe Turbay. Pues bueno, Marcela Portilla nuevamente escribió: criticaban a Daniel Rojas como ministro de Educación por decir gonorrea. Hoy tenemos calentando silla a 2 congresistas que se le meten en la cama a Petro para ver con quién se acuesta y a qué hora se levantan y ponen esos datos en un discurso público. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes? Pero eso no es todo, también Pluralidad Z, este medio también alternativo e independiente, publicó: Miguel Uribe Turbay, de la oposición inteligente, preocupado por la hora en que se levanta el presidente Petro. Los grandes debates del Centro Democrático, esos grandes debates de querer saber a qué hora se levanta el presidente. Problemas, un nuevo problema se sumó a la oposición de este país para molestar al presidente, para arruinarle todo, y es saber a qué hora se levanta. La senadora Sandra Ramírez también nos trajo este video que publicó Señal Colombia allí en su sección de El Calentado, y ella escribió: este es Miguel Uribe Turbay, el nieto de Julio César Turbay, quien hace parte de los políticos tradicionales y quien en su momento más desesperado por atacar al gobierno Petro aseguró que la constituyente es para los políticos tradicionales, una oposición endeble. Escuchen esto porque esto es realmente importante. Enceguecido en sus críticas al gobierno, Uribe Turbay soltó la más grande perla de la jornada. Escuchen muy bien. Esto se repite en todo el país y la constituyente solo le sirve a usted y a los políticos tradicionales. A unos para mantenerse en el poder y a usted, a unos para mantenerse vigente y a usted para mantenerse en el poder. Políticos tradicionales. ¿Será que los Turbay, los Uribe, los Santos, los Duque, los Gaviria, los Betancur, los Gómez y los Pastrana no pertenecieron y no pertenecen a los políticos tradicionales? Escuchemos una vez más. Y la constituyente solo le sirve a usted y a los políticos tradicionales. A unos para mantenerse en el poder y a usted, a unos para mantenerse vigente y a usted para mantenerse en el poder. Finalmente, ¿qué creen ustedes? Finalmente, ¿qué creen ustedes? Es que hasta él mismo se enreda con lo que está diciendo, no sabe ni siquiera qué es lo que dice, no hay coherencia, absolutamente nada.
Pero quiero adicionalmente que vayamos finalizando este video con esta imagen de la senadora Clara López. Contundente. Ella volteó su silla cuando el senador Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático estaba dando allí su discurso de oposición. La silla vacía escribió: la senadora del pacto, Clara López, volteó su silla para darle la espalda al senador Miguel Uribe Turbay mientras realiza la réplica al discurso del presidente Gustavo Petro. Contundente, ella es de esas personas claramente que por supuesto no le creen absolutamente nada a esa oposición rastrera. Pues bueno, con esta imagen de la senadora Clara López dándole la espalda a esas palabras y a ese discurso nefasto, lleno de investigación y por supuesto mentiroso y ridículo de Miguel Uribe Turbay, finalizo este video de Al Punto con lo que nos dejó Miguel Uribe Turbay. Lamentable como siempre, nada bueno que esperar de esta oposición. Pensaríamos que de pronto en algún momento la oposición de este país iba a salir con algo bueno, pero pues ya vemos que no, cada vez salen con algo peor. Pero adicionalmente nos sorprendió completamente la postura del senador David Luna, que le agradeció al presidente Gustavo Petro por haberse quedado allí en el Congreso de la República a escuchar a la oposición de este país. A ustedes muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Como siempre, me alegra muchísimo que ustedes nos escuchen, que se mantengan informados, por supuesto que compartan esta información con sus familiares, con sus amigos, que le den like a nuestro video y por supuesto que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que siempre estén súper informados de todo lo que pasa en la política de nuestro país. A todos muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos por supuesto en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.